Para entender qué es un capacitor, vamos a crear uno. Esto lo haremos colocando dos placas conductoras separadas por una distancia d. Estas placas están eléctricamente neutras, lo que significa que tienen cargas positivas y negativas distribuidas en toda su superficie. Conectaremos las placas a una batería o fuente usando unos cables conductores. El circuito estará inicialmente abierto, pero al cerrar el interruptor, los electrones que están en la placa que tiene el potencial más alto viajarán hacia la placa que tiene el potencial más bajo, quedando la carga positiva más Q en la placa con mayor potencial y la carga negativa menos Q en la placa con menor potencial. Y como se tiene una placa cargada positivamente y otra cargada negativamente, aparecerá un campo eléctrico en dirección del positivo al negativo. Este componente que hemos creado es capaz de almacenar carga eléctrica y puede tener una capacitancia. La capacitancia es la capacidad de un componente para recoger y almacenar energía en forma de carga eléctrica. Esta capacitancia se puede determinar como la razón entre la carga eléctrica y la diferencia de potencial o voltaje. Este componente, que tiene la propiedad para recoger y almacenar energía en forma de carga eléctrica, se llama capacitor o condensador, que es lo que hemos creado entre las dos placas eléctricas separadas una distancia d y que están conectadas a una diferencia de potencial o voltaje. El capacitor se puede representar por dos barras paralelas o con una barra y un arco. La unidad en el Sistema Internacional de Medidas para la Capacitancia es la razón entre la unidad de carga, que son los coulombios, y la unidad de voltaje, que son los voltios. Y la razón entre coulombios y voltios da como resultado los faradios. Es posible calcular la capacitancia C de un capacitor determinado obteniendo la diferencia de potencial entre los conductores para una magnitud de carga dada Q y aplicando la ecuación C es igual a Q sobre B. Por ahora, solo se considerarán capacitores con vacío, es decir, se supondrá que los conductores que constituyen el capacitor están separados por un espacio vacío. Este arreglo recibe el nombre de capacitor de placas paralelas. El campo para este arreglo es igual a sigma sobre epsilon 0, donde sigma es la magnitud de la densidad de carga superficial en cada placa. Esta es igual a la magnitud de la carga total Q en cada placa dividida entre el área A de la placa, es decir, que sigma es igual a Q sobre A, por lo que la magnitud del campo se expresa como sigma sobre epsilon 0 igual a Q sobre epsilon 0 por A. El campo es uniforme y la distancia entre las placas es D, por lo que la diferencia de potencial o voltaje entre las dos placas es igual al campo por la distancia, igual a 1 sobre epsilon 0 por Q por D entre A. A partir de esto, se observa que la capacitancia C de un capacitor de placas paralelas con vacío es igual a la carga sobre la diferencia potencial, igual a epsilon 0 por el área entre la distancia de separación entre las placas. Capacitores en serie. Dos o más capacitores están en serie cuando la placa positiva de un capacitor está conectada a la placa negativa del próximo capacitor. Para la suma de los capacitores en serie, se tiene que es igual al inverso de los valores de cada capacitor, y esto nos da como resultado el inverso de la capacitancia total o capacitancia equivalente. Tenemos que otra característica de estos circuitos es que la carga es igual en cada capacitor. A continuación se presenta un ejemplo de capacitores en serie, realizado en el simulador LabVIEW. Tenemos que el capacitor 1 es igual a 7 microfaradium, el capacitor 2 es igual a 4 microfaradium, el capacitor 3 es igual a 6 microfaradium, el capacitor 4 es igual a 2 microfaradium y el capacitor 5 es igual a 7 microfaradium. Podemos ajustar también el valor del voltaje, en este caso es igual a 7.95 voltios.
tenemos que la suma de los inversos de los valores de cada capacitancia es igual a la capacitancia equivalente. En este caso es igual a 0.83 microfaradio. Para calcular la carga, multiplicamos la capacitancia equivalente por el voltaje. En este caso, la carga es igual a 6.61 por 10 a la menos 6 coulomb. Como la carga es igual en todo el circuito, podemos encontrar el voltaje en cada capacitor. Tenemos que en el capacitor 1 es igual a 0.94 voltios. En el capacitor 2 es igual a 1.65 voltios. En el capacitor 3 es igual a 1.10 voltios. En el capacitor 4 es igual a 3.30 voltios. En el capacitor 5 es igual a 0.94 voltios. En paralelo. La capacitancia equivalente de n capacitores conectados en paralelo es la suma de las capacitancias individuales de cada uno. El voltaje o potencial de todos los capacitores en una conexión en paralelo será el mismo de la fuente del suministro, por lo que las cargas tendrán entonces el mismo voltaje. La carga total es igual a la capacitancia equivalente por el potencial del suministro. Entonces estos potenciales se eliminan y nos queda que la capacitancia equivalente es igual a la suma de las capacitancias individuales de cada uno de ellos. Ahora, en este simulador veremos una conexión en paralelo, donde podemos observar que las placas positivas están conectadas al borde superior y las placas negativas están conectadas al borde inferior, y entre el borde superior e inferior hay una diferencia de potencial que lo vamos a ver con este voltímetro, que en este caso es de 1.5 voltios. Ahora veremos si es igual a la de un capacitor. Veremos entre sus bordes y vemos que el potencial es igual a 1.5 voltios como la del suministro. Y como en una conexión en paralelo la diferencia potencial de todos los capacitores individuales es la misma, por eso es que se daba este fenómeno. Al encontrarse estos capacitores en paralelo, entonces es posible obtener un capacitor equivalente, pudiendo así simplificar su capacitancia, que sería sumando cada uno de estos capacitores, como lo veremos en esta otra imagen, que ya tenemos un capacitor equivalente a esos tres, que es de 6 por 10 a la menos 13, que es nada más la suma de las capacitancias de cada uno de ellos. Dieléctrico. ¿Qué es un dieléctrico y para qué sirve un dieléctrico? Un dieléctrico es un material no conductor. Puede ser líquido, sólido. El uso de un dieléctrico aumenta el potencial eléctrico, por lo que almacena una mayor cantidad de energía. Los dieléctricos generalmente se encuentran en capacitores para incrementar la capacitancia. Funciones para colocar dieléctricos en los capacitores. 1. Mantiene las capas separadas por una distancia muy pequeña. 2. Incrementa la diferencia de potencial. 3. Aumenta la capacidad del capacitor. Algunos ejemplos de dieléctricos son los siguientes. Aceite de silicón con una constante dieléctrica de 2.5. Cloruro de polivinilo con una constante de 3.4. Porcelana con una constante de 6. Vidrio Pirex con una constante de 5.6. La constante dieléctrica del material viene dada por la fórmula K es igual a C sobre C sub 0. El dieléctrico reduce la diferencia del potencial y la constante. Los dieléctricos no son aislantes perfectos, pero cuando se utilizan, la carga se mantiene constante. Aquí tenemos el simulador. Vamos a usar el dieléctrico. Elegimos las líneas de campo y las cargas entre las placas, la capacitancia. Podemos elegir también el material. Utilizaremos el vidrio. Y veremos cómo cambia la capacidad. Introducimos el vidrio entre las placas y se puede observar se incrementa la capacidad de las placas debido a que
el dieléctrico ejerce su función.